Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Bendiga, hermanos. Los invito a ponerse sobre sus pies, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos, capítulo 100, y vamos a leer juntos los versículos del 1 al 5. La bendita palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a leer todos juntos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid de su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Los voy a invitar a orar. Vamos a orar por este hermoso día que Dios nos permite estar aquí en su casa. Los invito a que inclinen su rostro, cierren sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre, poderoso Jehová, Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí este día en tu casa para darte toda la gloria y toda la honra, bendito Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido a nuestras vidas para que hagas lo que tú quieras con nosotros, bendito Espíritu. Mi Señor Jesucristo, te pido, Señor, que estés con nosotros, no solo hoy, sino todos los días hasta el fin de los tiempos. Bendecimos a nuestro pastor, a nuestra pastora, a nuestros líderes, a nuestros hermanos, a todos aquellos que están postrados en una cama, en una silla de ruedas. Los bendecimos, Señor, en tu nombre, para que ellos puedan ser sanados, Señor. Sí. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a levantar nuestras voces, adorando a nuestro Dios. Porque tú y yo tenemos un Dios fuerte y grande. Aleluya. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Y a su nombre. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos a declararlo. Y fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Vamos, confiéselo con todas sus fuerzas. Y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti.
fuerte es nuestro Dios. Vamos a cantarlo, vamos, dile. Grande y fuerte es nuestro Dios. Lo fuerte. Grande Y fuerte es nuestro Dios. grande Y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Vamos, Ciro. Grande, fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder. Vamos, dilo. Digno. La adoración. Vestido en majestad. Toda gloria sean para ti. Vestido en majestad. Señor, Sea para ti. aleluya. Y a su nombre. Vamos, levante su alabanza al Rey de Reyes. Levante sus manos al Señor y contemple su gloriosa hermosura. Su presencia está en este lugar. Llena este lugar con tu presencia, amado Rey. Llena esta casa con tu presencia. Llena cada vida, cada corazón con tu presencia, Señor. Te adoramos. Aleluya. Vamos, iglesia, cantemos el Rey. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Vamos, sígale al Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Dígalo. Santo, Santo, eres tú, Dios, poderoso Rey, y digno eres tú. Vamos, levante su voz. Tú eres santo. Recíbelo. Eres poderoso y digno eres tú. Vamos, levante su voz. Cordero de Dios, tú eres santo, santo. Eres tú, Dios, Poderoso Rey. digno eres tú. Cordero de Dios, tú eres santo. Tú eres santo, 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 santo. Y nos postramos delante de tu presencia, levantando un altar de adoración, levantando un cántico nuevo, levantando nuestro corazón a ti, amado Rey. Te damos todo honor, te damos toda la gloria, juntos unidos
Dios en este lugar. Aleluya. El único Dios, Rey Santo, aleluya, vamos cielo, aleluya, aleluya, Santo, dilo, Santo, eres tú Dios, poderoso Rey. Iglesia, levante su voz. Digno eres tú. Más fuerte. Santo. Vamos, únete. Levante su voz. Cántele a Él. Cantad al Rey de Reyes, levante su voz, exalte su grande nombre porque Él es poderoso. No hay nadie como tú, Señor. Aleluya. Eres el único Dios, Rey poderoso. Te adoramos. Su alabanza, poderoso, digno, si recibe la gloria. Tú eres, no hay otro Dios como tú, Santo, no hay otro santo como tú, 3 veces santo eres. Deja que Él venga a obrar en tu vida. Deja que Él llene tu corazón con su presencia. Deja que Él venga a activar en ti ese anhelo, ese deseo por su presencia. ¿Cuántos podemos gozarnos y decir gracias a Dios que estoy vivo? Porque el estar vivos, el estar en este lugar, hermano, es tremendo y es una gran bendición. Así que tiene que sentirse afortunado y bendecido por estar vivo. Amén. ¿Y cuántos de esos vivos estamos leyendo la carta a los romanos? Levante su mano. ¿Cuántos ya comenzamos a leer la carta a los romanos? Bueno, pues algunas manos no se levantan y yo le motivo, de verdad, que la palabra es una bendición y la palabra siempre nos va a llenar, siempre va a traer bendición a nuestras vidas, amén. Así que si ya estamos leyendo, vamos a la carta a los romanos, téngala ahí a la mano porque vamos a estar leyendo varios pasajes, varios versículos, amén. Y ahí como está, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar por este tiempo. Padre de misericordias, gracias Señor, gracias porque estamos aprendiendo del amor que tú nos tienes, estamos aprendiendo que a través de la fe en Jesucristo nos has dado vida, somos más que bendecidos Señor, porque también tu Espíritu Santo mora en nosotros Señor,
Y ahora, Padre, sabemos que tu palabra siempre nos habla, que tu Espíritu nos dirija, nos revele en todo, Señor, y que podamos recibir lo que necesitamos en esta hora. En el nombre precioso de Jesús, amén. Gloria a nuestro Dios. Pues si hemos comenzado a leer la carta a los romanos, recordaremos, ¿verdad?, que el escritor de esta carta es el apóstol Pablo. Y de Pablo aprendimos mucho, o miramos, ¿verdad?, la labor misionera que él realizó cuando estuvimos leyendo Hechos. Y muchas cosas del apóstol Pablo, en especial a mí, me sorprenden, pero también me motivan. Y el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, y creo ya lo ha comentado el pastor, sin que siquiera hubiera ido a Roma. Cuando el apóstol escribe esta carta, si usted ve en el inicio, les dice que una de las motivaciones o de las intenciones de su corazón es que él quiere ir a Roma y conocerles. Pero si Pablo no había ido a esa iglesia, ¿por qué le escribe? Porque si vamos a ver en las siguientes semanas Corintios, y pues no sabemos si las siguientes cartas paulinas, pero usted se va a dar cuenta que cada carta que escribió el apóstol Pablo tenía una razón o un problema que resolver en esa iglesia. Sin embargo, la carta a los romanos no es el caso. No se escribió, el apóstol no la escribió para resolver algún problema o conflicto, pero la misma carta nos dice que él deseaba animar a esa iglesia, que él deseaba afirmar inclusive a esa iglesia. Gracias a Dios por los que han tomado sus clases de discipulado y quienes están sumando, nos damos cuenta que muchas veces cuando llegamos a Jesús no sabemos absolutamente casi nada del evangelio, nada de la palabra de Dios, y todos necesitamos ser instruidos, orientados. Cuando el apóstol Pablo sabe que hay una iglesia en Roma, pero esta iglesia no solamente es compuesta por judíos, también es compuesta por gentiles, que ya se ha venido explicando, ¿verdad? Esos dos grupos. Él también mira que hay perspectivas del evangelio, perspectivas de la salvación, del entendimiento del evangelio diferentes. Y una de las motivaciones por las cuales Pablo escribe la carta es para definir qué tenemos que creer. ¿Amén? ¿Cuántos al leer estos capítulos, hoy en qué capítulo vamos? Vamos apenas 9 capítulos, pero al leer estos capítulos, ¿a cuántos nos han surgido ciertas dudas? Sinceramente, nos surgen dudas en algunos casos por las palabras, porque desconocemos el significado, otras porque no entendemos cómo están siendo aplicadas. Pues el apóstol Pablo ve esta necesidad, y si usted me acompaña, el capítulo 1, vamos a estar leyendo versículos 28 al 32. Solo recapitulando un poquito, ¿verdad?, lo que nos está aquí Pablo hablando. Y comienza saludando y comienza diciendo las intenciones, pero una de las primeras cosas que aprendemos en los romanos, o la carta a los romanos, es la necesidad del ser humano, porque el ser humano vive en pecado. Dice Romanos capítulo 1, versículo 28, ¿lo tenemos? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. El apóstol Pablo comienza la primera sección explicándonos. Aquí primeramente habla de los gentiles, ahorita miraremos en el capítulo 2 de los judíos, pero comienza explicando que el ser humano
dice el versículo donde iniciamos, dice, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Cuántos, antes de escuchar la palabra de Dios, teníamos en cuenta a Dios? Normalmente, y a veces hoy hacemos bromas, íbamos a Dios, orábamos a Dios cuando temblaba, cuando pasaba una situación difícil. Como seres humanos, ¿qué hacíamos? Ahora sí, corríamos a Dios. Pero Pablo nos dice en el versículo 28 que el ser humano por naturaleza no tiene en cuenta a Dios. Y como ser humano, si no tenemos en cuenta a Dios, y aún ahorita lo vamos a ver, aún como cristianos, si no tomamos en cuenta a Dios, corremos el riesgo de todo lo que aquí estamos leyendo. Así que Pablo le recuerda, porque aquí no le está hablando a los gentiles que no conocen a Dios. Aquí le está hablando a la iglesia, a gentiles que ya conocen de Dios. Y dice, ustedes como gentiles vivían de esta manera. Y usted vio la lista desde el versículo 29 hasta el 31. ¿Usted se identifica en alguna de esas cosas que las practicó? No estoy diciendo que hoy viven ellas. ¿Se identifica en al menos una de esas cosas? Todos, aunque la lista parece larga, a lo mejor no abarca todas las cosas, pero yo creo que mínimo nos podemos identificar en una de ellas. Y termina diciendo el 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Eso creo que la mayoría ya lo entendemos. El pecado causa muerte y no exactamente muerte física, sino espiritual. Pero sigamos viendo, aquí como el apóstol Pablo, aquí mismo en Romanos, no solo le habla a la iglesia gentil, también le habla a la iglesia judía. Romanos 2, versículos 9 al 12, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 9 al 12. Le estoy haciendo un poquito un resumen de lo que hemos estado leyendo para entender lo que quiero explicar. Versículo 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace, ¿qué? ¿Que hace lo bueno? No, dice que hace lo malo. Y nos clarifica, es lo que quería el apóstol Pablo. Mire, si algo hemos aprendido, a menos yo lo miré y lo compartí en una ocasión con ustedes, en Hechos, es que si algo hemos aprendido es que el pueblo judío, cuando no recibió a Jesús, una de las razones por las que no lo hizo es porque se creía que vivía bien, porque creía que estaba haciendo lo correcto. Por eso Pablo aquí en Romanos mucho va a recalcar que los judíos se creen por la ley o se basan en la ley y creen que ellos están bien. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice al que hace lo malo, y es claro diciendo, el judío, ¿quién? Primeramente. ¿Por qué primeramente ellos? Porque Dios había establecido un pacto con el pueblo de Israel a través de Abraham, que también lo leímos en los capítulos, un pacto de fe, pero también un pacto de que tenían que guardarse como un pueblo especial. Así que por eso dice el apóstol Pablo, sí es cierto que Dios juzgará, pero lo va a hacer primeramente al judío. Y quizás por ahí los que somos gentiles podríamos decir, como cuando a lo mejor el jefe llama y dice, quiero hablar con fulano de tal. Yo en lo personal a veces sucede, ¿no? Mi jefe quiere hablar con fulano de tal y uno piensa, lo van a regañar. Y después ese fulano de tal viene y le habla al otro y ya uno comienza, ya no se siente tan confiado. Dice uno, si ya mandó a traer a dos y luego si ve el tercero o el cuarto, pues ya uno ya piensa un poco más qué está sucediendo. Pues aquí el apóstol Pablo dice, no se crean ni se confíen que porque no son judíos, Dios no les va a juzgar. Primeramente al judío, pero también lo va a hacer ¿con quién? Con el griego. Bueno, aquí en la carta vamos a ver que hace dos semejanzas. Hace judíos gentiles o inclusive hace griegos y bárbaros. A lo mejor lo hemos leído en otras versiones. Así que dice el 10, por favor, acompáñeme. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y vuelve a decir, al judío primeramente y también
al griego. Ahí a lo mejor no dice gentil, pero entendamos, todo el que no es judío entra en esta categoría. Seguimos el 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción ni para lo bueno, pero también no hay acepción ni para la corrección. Porque a veces decimos, bueno, nada más a lo mejor Dios va a juzgar al pastor o a los líderes. Y nosotros decimos, bueno, yo no soy ni líder, no soy ni pastor, no estoy encargado de nada. Pero aquí dice la palabra que Dios no hace acepción. Seguimos el 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí hay otro concepto, ¿verdad? Que mucho vamos a estar viendo también en la carta, que es ley. Dice la palabra, ¿verdad? Que cuando el pueblo sale de Egipto, el pueblo de Israel, y es llevado al desierto, Dios a través de Moisés dio ley o dio leyes al pueblo de Israel. Y nosotros muchas veces cuando decimos ley, creemos que solamente le dio ¿qué? Los 10 mandamientos. Decimos, bueno, la ley de Dios son los 10 mandamientos, pero usted lea todo lo que es el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros, y ahí está toda la ley de Dios. Así que no solo son esos 10 mandamientos, no solo es Éxodo 20, es todos los 5 libros, lo que está ahí, Dios lo dio. Había leyes ceremoniales, había leyes cívicas y había leyes morales. Esas 3 leyes tenían que observarse. Así que dice aquí el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado. ¿Cuántos antes de conocer o de llegar aquí a la iglesia o tener un encuentro con Jesús leíamos la Biblia? A lo mejor sí algunos cuantos, porque sí me he encontrado personas que me dicen sí, pero saben, muchas veces no le entienden y después de que no le entienden, mejor la dejan de leer. Pero ahora pregunto, ¿cuántos aún sin haber leído la Biblia sabíamos o sabemos que mentir es pecado? ¿Sí? Lo vimos también en Hechos donde dice la palabra, ¿verdad? Que Dios va a juzgar a cada uno, pero si alguno se quiere justificar, si alguno de la iglesia aquí no es judío y le quería decir a Pablo, bueno, pero es que yo no conocía la ley, o quizás alguien puede decirnos allá afuera, pero yo ni siquiera he leído la Biblia. Aquí dice la palabra que no importa si tú no conoces la ley, no importa si tú no has leído la Biblia, aún así dice la palabra, sin ley también perecerán, porque dice que Dios nos ha dado en nuestras conciencias el saber lo que es bueno y lo que es malo. Porque imagínense que usted pasa, quien maneja, va manejando y se pasa un semáforo en rojo y de repente se acerca el tránsito y lo va a multar, porque eso sería la consecuencia de pasarse el semáforo en rojo. Y el tránsito lo va a multar, pero que esa persona le diga, es que yo no sabía que no podía pasarme un semáforo en rojo. ¿Lo van a exhibir aún así? Le va a decir el tránsito, vete pues, tú no sabías, no pasa nada. ¿Verdad que no? Porque la ley se ha hecho, y lo vamos ahorita a explicar, para un bien vivir. Aún nuestras leyes aquí normativas son para bien vivir, para evitarnos, porque si todos se pasan el semáforo en rojo, van a ocasionar accidentes, y esos accidentes pueden traer inclusive la muerte de esas personas o de otras. Entonces, no por desconocer la ley, no porque alguien diga que no sabe de la Biblia, está eximido. Así que dice, todos, aún sin ley también, perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Así que quiero resumirle de estos 2 capítulos, lo primero que comienza a explicar el apóstol Pablo en Romanos. Dice, ¿sabes qué? No importa si eres judío o eres gentil, no importa si conoces la ley o no la conoces. Más adelante va a haber otra palabra que usa, circuncisión. La circuncisión era el pacto, ¿verdad?, con el que Dios dijo que tenía que sellarse una persona, en especial los varones. Dice que tenían que cortar el prepucio para poder sellar ese pacto y decir, Jehová, yo hago un pacto contigo. Así que el apóstol Pablo adelante lo dice también,
No importa si te circuncidaste o no te circuncidaste, todos por igual. Vamos en Romanos capítulo 3. Romanos 3:23, hermano. Bueno, un poquito antes. Vamos, Romanos 3:9. Dice el 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Mire algo que le pasaba al pueblo judío y que tenemos que tener cuidado que no nos suceda a nosotros como cristianos. Es que el pueblo judío siempre se sintió superior a los otros pueblos. Decía, nosotros sí somos el pueblo escogido, nosotros sí estamos viviendo bien porque observamos la ley. Y aquí el apóstol le preocupa eso. Y en el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Así sinceramente, no me va a contestar. ¿En algún momento nos hemos llegado a sentir mejores que los que no conocen a Cristo? Hemos llegado a decir, pues yo al menos ya soy cristiano. No que aquel borracho, no que aquel adúltero, no que... Porque si algo tiene el ser humano es a veces a compararse y a compararse para que se sienta mejor. Y aquí dice el apóstol Pablo, dice, ¿somos mejores nosotros que ellos? Y contesta, en ninguna manera, pues ya hemos acusado, ¿qué dice? ¿A quién? A los judíos y a los gentiles, que todos están bajo pecado, y como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por ahí cuando a veces tenemos que tener una plática, a veces dice uno, pon mejor las cartas sobre la mesa de una vez, ponlas para que sepamos de qué estamos hablando. Pues el apóstol Pablo aquí lo hace y dice, vamos a poner las cartas sobre la mesa. No voy a estar diciendo ni que los gentiles son esto, porque agregó una lista muy grande, usted ya la vio, ni voy a decir que los judíos son peor, porque obedecen la ley pero se creen mejores. No. Dice, no hay justo ni aun uno. Aquí va iniciando el apóstol Pablo su carta y ya nos deja de antesala diciendo, no hay justo ni aun uno. No podemos sentirnos ni mejores ni peores. Todos como seres humanos hemos pecado. ¿O hay alguno aquí que no ha pecado? La misma Biblia nos dice, todos hemos pecado. Quizás de repente somos dados a catalogar el pecado. Y a nosotros algunos pecados se nos hacen más vergonzosos, más escandalosos, y decimos, no, pues a menos yo no hago lo que fulano, no, a menos yo no vivo como sutano. Tendemos a catalogar, pero la palabra dice, todo es pecado, no importa que para ti parezca que es pequeño, porque no hay mentiras blancas, ni mentiras piadosas. A ver, pregúntele al que está a su lado, dile, ¿tú ya no dices mentiras? A ver, pregúntele al que está a su lado, dígale, ¿y tú ya no dices mentiras? Porque de repente, mire hermano, algo que quiero compartirle hoy y que creo que Dios está interesado es que no nos acomodemos al mundo en el que vivimos. Desgraciadamente estamos en un tiempo donde el pecado es tan abierto, tan expuesto, que el ser humano ya lo comienza a ver hasta normal. Lo que hace algunos años escandalizaba, hoy ya no escandaliza, hoy ya lo comienzas a ver como normal. Y como si la mayoría dice una mentira, aunque sea nosotros decimos blanca o piadosa, pues ya no es tan malo. Creo que eso ya no parece tan vergonzoso. Estaba escuchando a un predicador y dice, por ejemplo, dice, ¿cuántos ven las series? ¿Alguno por aquí ve series de Netflix? No levante la mano. Pero dice, ¿cuántos de repente vemos ciertas series? Y ojo, mire, ahorita lo voy a volver a explicar, pero ojo, ¿cuántos filtramos lo que estamos viendo, estamos oyendo o aún estamos compartiendo? ¿Cuántos filtramos con el filtro de lo correcto, de lo santo y de lo puro? Porque de repente tú puedes ver en una serie que pasa un acto sexual, una fornicación, un adulterio, y yo recuerdo, ¿verdad? A menos, le decía a los jóvenes, a veces ya nos evidenciamos que ya no estamos tan chavos, pero a menos en mis tiempos, cuando mirabas en una película una escena no tan apropiada para niños, yo recuerdo que mi mamá decía a veces, voltéense,
o no lo vean. ¿Y qué hacías como niño? Pues no lo mirabas. Pero hoy las cosas se ven tan normales que inclusive niños están expuestos a todo eso. Y los padres lo ven tan normal porque todos los padres de allá afuera lo permiten y parece que es normal. Como joven, ¿te parece tan normal estar viendo una serie donde pasa toda la pornografía, donde pasan todas las situaciones que ofenden a Dios? Ah, pero es que es una serie. Es que la serie está de moda. Es que, bueno, sí, pasan ciertas cosillas en la televisión, porque creo que todos en algún momento vemos, si no ve una serie, ve la tele. Pues es que es normal, hoy ya no hay contenido de adultos después de las 10. Hoy puede prender a las 4 de la tarde y puede haber un programa con un contenido que antes no se consideraba apto. Y es de lo que yo quiero hablarle, hermano. Muchas veces hacemos tan normal y lo volvemos tan normal que ya no nos damos cuenta que es pecado. Amén. Y aquí el apóstol Pablo dice, tienes que tener cuidado porque no importa, y hoy lo quiero decir así, no importa si las demás personas no son salvas y hoy tú ya eres cristiano y por eso Dios no te va a juzgar. No importa si en algún momento tú te bautizaste y hoy lo que hacías lo has vuelto a hacer. Porque si algo sucede a nosotros como creyentes es que podemos dejar de haber hecho muchas cosas tiempo atrás, pero sin darnos cuenta comenzamos ¿a qué? Al volverlas a hacer. Quizás te convertiste, te abstuviste, pero como todo ya parece tan normal, aún con tus amigos de iglesia parece normal, aún con otros de otras iglesias, porque a veces dices, pero si fulana iglesia hace esto, parece que es normal. Y Dios aquí nos llama a que no normalicemos lo que Él no considera tampoco normal. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Dios por la salvación, por la gracia, por la misericordia que Él ha tenido con nosotros? Aleluya. Romanos 3:20 al 26. Si algo les comparto en el discipulado y siempre les digo es que a Dios no le gusta dejar las cosas en problemas. Y el problema entre judíos o gentiles, entre cristianos o no cristianos, sin recibir a Cristo, dice el problema es el pecado, pero Dios no deja las cosas con problemas. Versículo 20, 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí específicamente quizás le hablaba un poco más a los judíos. Dice que no porque los judíos cumplieran la ley, y hoy puedo decirle no porque tratemos a lo mejor de impresionar con nuestras obras. Dice aquí, ninguno puede ser justificado delante de Dios. No podemos alcanzar la salvación por nuestros propios esfuerzos. No podemos estar bien con Dios intentando hacerlo nosotros solos. Dice versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio ¿de qué? De la fe. No podemos como ser humano y tenemos que estar bien conscientes. Y yo le digo mucho a las personas, si el evangelio te lo pintaron color de rosa, quítale el color. Porque a veces decimos, mira, vienes a Cristo, lo recibes y ya no vuelves a pecar. Pero no es cierto. Aquí vamos a entender que nuestra naturaleza carnal sigue estando en nosotros hasta el día en que el Señor nos transforme a un cuerpo ya glorificado, libre del pecado. Entonces, recibir a Cristo te da la garantía de ser perdonado, pero tu naturaleza, la que estábamos viendo en el capítulo 1, la que le agrada decir mentiras, a la que le agradaba a lo mejor tomar, a la que le agradaba robar, tu naturaleza, ahí está. Y dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo ¿qué? Justificados.
Una palabra que en el pueblo judío la entendían un poquito más porque había ciertos esclavos o ciertos deudores. Cuando una persona le debía a otra, no se quedaba así como ahora, pues le debes a Coppel y va 20 veces a tu casa y ya nada más no le abres y parece que no le debes. Pero en el pueblo de Israel, si tú debías, te llevaban hasta un juez. Y hasta que no pagaras el último peso, no eras libre o no eras justo. Entonces aquí dice el versículo 24, siendo justificados. Nuestros pecados delante de Dios han estado antes de recibir a Cristo, ahí están, y nada los podía quitar. Pero dice el 24, siendo justificados gratuitamente, porque no tenemos nosotros que pagar un precio. Dice la Biblia que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero esa muerte no la tenemos que pagar ahora nosotros, porque alguien ya la pagó. ¿Quién fue? Cristo. Al morir en la cruz, Él pagó el precio que a ti y a mí nos correspondía pagar. Por eso dice Pablo en el 24, ustedes han sido justificados, es decir, ya no deben, ya quedaron bien, ya el juez no los va a volver a llamar para que se presenten, ya no les van a volver a hacer otro cobro, porque han sido justificados gratuitamente por su... ¿Qué dice ahí? Hay una palabra también que se está utilizando en esta carta y la vamos a seguir viendo inclusive en otras. ¿Cuál es? Gracia. Los que han tomado discipulado saben, ¿verdad? Que gracia significa regalo inmerecido. Porque como pecadores, siendo judíos o no judíos, dice la palabra que no merecíamos la salvación. Sin embargo, Dios quiso ponernos, estábamos en una enemistad con Él y quiso ponernos en amistad, quiso ponernos como justos, quiso presentarnos de todas las faltas que traíamos, quitarlas y decir tú ya no debes nada. Pero lo hizo ¿por qué? Gracia, por un regalo inmerecido. Pero escuché algo, la gracia no es el permiso para pecar, ¿sí? Porque a veces, y algo que me cuestionaban en la clase anterior, en el discipulado, y no que la persona tuviera duda, pero una de las cosas que a veces llegan a decir, pero si ya no tengo que cumplir la ley, pues ya puedo hacer el pecado. Como quiera ya Dios, ¿qué? Me justificó, ya no le debo nada. Ya puedo hacer lo que yo quiera, porque ahora estoy en una gracia. Y ustedes lo leyeron en los capítulos anteriores donde el apóstol Pablo se cuestiona e inclusive pregunta, dice, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? ¿Sí leyeron ese versículo? Y es que una de las cosas que a veces nos podemos cuestionar o inclusive estamos mal interpretando es que bueno, Dios ya me justificó por gracia. Inclusive Pablo dice, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Voy a volver a pecar para que el amor, la gracia de Dios otra vez se derrame sobre mí? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera, ¿sí? Entonces la palabra gracia significa un regalo que yo no merecía, pero no es una licencia para pecar. Ya soy cristiano, ya puedo pecar como quiera, ya no le debo nada a Dios. No. Dice, gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado, a ver, lea conmigo, a causa de haber pasado, ¿qué dice? Por alto en su paciencia los pecados pasados. Haber pasado. ¿Alguna vez alguno fue reprendido por su papá y le dijo, bueno, esta vez te la paso? O como hace rato le digo, fue reprendido por un tránsito y le dijo, bueno, vete, no te voy a infraccionar, por esta vez te la paso. Pero si lo vuelves a hacer, ¿qué? Vas a ser sancionado. Y aquí el apóstol Pablo quería dejar claro, exactamente, nosotros no nos ganamos la salvación por nuestras obras, por cumplir algo. Dios nos las ha dado gratuitamente a través de la fe en su Hijo, por una gracia. Pero eso no significa que Dios te va a pasar por alto si hoy ya le has conocido. 26 termina diciendo, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué?
su justicia, a fin de que el que sea justo, él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, hoy nosotros somos justos. Pregunto, ¿alguno de aquí ya es justo? Mire que muchas veces decimos, bueno, no sé, a lo mejor, aquí dice la palabra, si tú has recibido a Jesús, eres justo. Es decir, ya no tienes una deuda con Dios del pecado que cometiste atrás. Así que quiero que levante su mano y pueda decir, yo he recibido a Jesús y ahora soy justo. Levante su mano y diga, yo he recibido a Jesús y ahora soy justo. Amén. Y todo el capítulo 5 de Romanos nos cuenta y nos explica un poquito de esa justificación en Cristo y que esa justificación ha hecho una paz de nosotros para con Dios. Estamos en paz. Eso nos da una libertad bien grande. Pero quiero que vayamos a Romanos 6. Romanos 6, versículos 12 al 14. Romanos 6, capítulo 6, versículos 12 al 14. Y bueno, en el 1 dice lo que le acabo de comentar, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y ya nos contesta, vamos al 12, por favor. Aquí es lo que el apóstol Pablo nos vuelve a recalcar. Dice versículo 12, no reine pues, ¿qué dice? El pecado. Aquí vamos a ver una explicación y nos dice, si tú no sirves a Dios, si tú no te rindes a Dios, si tú no te rindes o cedes el control a Dios, algo va a reinar en ti y es el pecado. Dice, no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que ¿qué? Y viene por ahí una palabra que si no la investigamos podemos tener una mala interpretación. Pero concupiscencias, ¿verdad? Son deseos, malos deseos. Todo lo que nos lleve a pecar. Así que dice, no reinen ustedes ese pecado. No se vuelvan esclavos. Y Jesús nos los dice también en el Evangelio. Dice, nadie puede servir a dos amos. Es decir, Dios te dice, o me sirves a mí a través de la justicia, o sirves al pecado. Sirves a tu carne a través del pecado. Así que dice Pablo, no reinen ustedes el pecado, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Y cuando vemos esta palabra, a veces nosotros nos vamos a pecados, vuelvo a decir, que parecen escandalosos. Pero a ver, examínese unos segundos y piense en cosas que porque ya leyó la Biblia o inclusive su propia conciencia se lo dice, no agradan a Dios y hoy hasta la fecha lo sigue practicando. Tómese esos segundos. Cosas que usted sabe que no agradan a Dios, que las sigue practicando hasta el día de hoy. Porque dice aquí, no obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco, versículo 13, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Quisiéramos que al recibir a Cristo, esa naturaleza que le ha agradado por años hacer lo que deshonra a Dios, desapareciera. Quisiéramos que ya nunca más volviéramos a sentir deseos de pecar. Pero la Biblia dice, no puede ser todavía. Un día vas a ser transformado y ya no vas a tener esa lucha. Pero aunque hemos recibido a Cristo, nosotros hemos sido justificados, es decir, ya no tenemos deuda para con Dios, pero seguimos teniendo una lucha, que vamos a ver ahorita que el apóstol Pablo la describe en Romanos 7, pero aquí el apóstol Pablo advierte, no le obedezcas, no te sometas. ¿Cuántos de nosotros, aún sabiendo de eso que acaba de pensar usted que está haciendo mal, aún sabiendo que no le agrada a Dios, nos hemos dejado llevar? Y vuelvo a decir, una de las cosas que predomina es porque la cultura, porque la sociedad dice es normal, porque la sociedad inclusive te dice, pero no es malo.
Inclusive tú mismo, a veces en tu conciencia que dices, pero pues creo que todos lo practican, de por sí creo que la mayoría lo hace, no hay ningún problema. Entonces dice Pablo aquí, no lo presentes, porque si tú, habiendo sido justificado por Dios, vuelves a hacer lo mismo, te vuelves ¿qué? Esclavo del pecado. Y ser esclavo de pecado como consecuencia, dice la palabra, que es la muerte. Entonces, no por el hecho de que estemos aquí en la iglesia, no por el hecho de que seamos bautizados, significa que no podemos terminar en muerte. Porque aquí la Biblia nos los advierte. Si practicas un pecado, déjalo. Porque si ese pecado se enseñorea de ti, a la larga, ¿qué va a pasar contigo? ¿Vas a morir? Por eso Pablo presenta las cartas sobre la mesa. Y dice, no hay justo ni aun uno y todos hemos pecado, pero a través de Jesús hay salvación. Pero como advertencia, no utilices la gracia como licencia para pecar, porque si tú sigues pecando, la muerte se va a enseñorear de ti. Amén. ¿Cuántos pueden decir un gloria a nuestro Dios? Y aunque hay temas, hay cosas que incomodan, y en lo personal, cuando Dios tiene que hablarme de esto a mí de manera personal, no siempre nos sentimos muy cómodos. Son necesarios, porque una de las cosas que se necesita para sanar es limpiar. Si tú tienes una herida, si se te está infectando, tú no puedes decir por miedo, por el sufrimiento, pues no lo limpien, porque así se quede, porque lo que va a pasar es que se va a infectar. Así que no importa cuánto te puede doler, cuánto puede ser de difícil ese proceso de la limpieza, tienes que pasar por ello para estar sano. Así que no importa cuán incómodo nos resulten algunas cosas, porque mire, si algo hacemos es que al pecado que practicamos, a mi pecado, no lo llamo como es. Por ejemplo, y vuelvo a decir, hoy se ha vuelto tan normal que de repente ustedes ven en las redes sociales a un chico, y lo digo por el lado de las mujeres, ven a un chico semidesnudo y ya está la etiqueta ahí de una amiga, de la prima, de la comadre, y te manda a decir que te manda esa foto. Eso se ve muy normal, porque así sucede en las redes. No estoy diciendo que sea normal y que a usted la etiqueten, estoy poniendo un ejemplo. Pero usted ve las redes y eso parece tan normal. Pero es que estamos hablando de mujeres, porque si fuera de hombres, vamos a sacar el versículo que dice que cuando Jesús dijo, si tú miras a una mujer para codiciar, ¿qué? Ya adulteraste con ella, ya pecaste. Pero como el versículo no dice que mujeres, hay mujeres que se dan licencia y a eso nada más le llaman echarse un taquito de ojo. ¿Sí? Sí, porque de repente, y perdón, y he visto cristianas que lo hacen, entonces pareciera que es normal, y en lugar de llamarle, porque a eso ¿cómo se le llamaría? Si al hombre se le llama adulterio, a la mujer ¿cómo se le llamaría? ¿Cómo? ¿No quiere decir? ¿Se siente comprometido? Jesús dijo que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, simplemente ese hombre ya que adulteró. Así que si usted, mujer, en las redes sociales está viendo esas imágenes y lo mira, ¿qué está haciendo? Ya está adulterando. Entonces el problema de nosotros es que a nuestro pecado no le llamamos como es. Y así muchas otras cuestiones comenzamos a normalizar. Y escuchaba un predicador y dice, hoy la pornografía blanda ha entrado a la iglesia. Ya quizás tú dices, es que no estoy viendo un video exactamente pornográfico, pero vuelvo a decir, hoy vemos en las redes mujeres casi semidesnudas, con un chorcito, enseñando todo, y ahí están los chicos, y eso se llama pornografía blanda, y eso lo permitimos que entre a nuestra cabeza, a nuestro corazón, y perdón, y dije chicos, pero quién sabe si haya viejos también. Y hoy está tan de moda, yo cuando escuché la primera vez esta palabra dije, ¿de qué se trata? Nunca la había escuchado, que se comparte en el pack. ¿Sí lo ha escuchado usted? Que ahora por WhatsApp los chicos se comparten el pack.
Así que si no lo he escuchado o no lo sabía, investigue qué es. Amén. Y se ha vuelto tan normal que creemos que eso al final no es fornicación y termina siendo. Así que el apóstol Pablo nos advierte y nos dice: no te conviertas en el esclavo del pecado, porque ciertamente eso provoca ¿qué? Muerte. Amén. Vamos al capítulo Romanos 6, estábamos en el versículo 14, veamos el 15, hermanos. Y aquí pareciera que el apóstol Pablo nos hace algunos cuestionamientos. Romanos 6, 15, gloria a nuestro Dios. Ayúdenme leyendo, versículo 15, por favor. En adelante. Romanos 6:15 dice que pues ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, ¿qué dice? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Aquí hay un comentarista, o el comentarista dice, pareciera que el apóstol Pablo está utilizando una imagen pues que no nos agrada tanto. Eso de la esclavitud no nos parece ni muy bueno para la gente, pero es la forma en que él nos quiere ejemplificar. Y dice, tú no sabes que si te sometes a alguien, quien sea o lo que sea, te conviertes ¿qué? En esclavo para obedecerle. Y ahí nos da dos formas de ser esclavos. La primera dice, sois esclavo del pecado, ¿para qué? Para muerte. Tú te puedes esclavizar en tu pecado, pero ciertamente ese pecado te va a llevar ¿a qué? A muerte. Hermana, aunque ya me bauticé, sí, porque a veces creemos que la salvación ya la tengo tan segura en la bolsa que ya no va a pasar nada y puedo hacer lo que yo quiera. No, aquí dice la Biblia, si tú sigues siendo esclavo del pecado, vas a ir ¿a qué? A muerte. Y luego sigue diciendo, o sea de la obediencia para justicia. O sea, puedes esclavizarte al pecado, pero también te puedes esclavizar ¿a qué? A la obediencia. Y mire, aunque eso de ser esclavo suena un poco fuerte y un poco así como que feo, ahorita lo vamos a mirar en el capítulo 7 y 8, que esta esclavitud de someterte a Dios te da libertad. Inclusive te hace sentir pleno, porque si ciertamente, quiero explicarle un poco, la ley, ¿verdad? Estaba dividida en las leyes ceremoniales, que son las que se hacían para sacrificar animales y todos los rituales. Ciertamente esa ley ya no se realiza en nuestros tiempos. Estaban las leyes cívicas que el pueblo judío tenía que observar, por ejemplo, que si algún pariente o que si entre vecinos o en la misma comunidad se defraudaban, cuál iba a ser el castigo, y ciertas leyes que mantenían el orden en el pueblo. Hay un tercer grupo que son las leyes morales, y como esas leyes morales están en base al carácter de Dios y Dios no ha cambiado, las leyes morales siguen aplicándose, no para salvación, pero sí para vivir agradando a Dios. Entonces aquí dice, si tú te sometes en obediencia a las leyes morales que Dios mismo nos ha puesto, no para que las cumplas y te salves, sino en obediencia, ¿para qué? Para justicia. Dice, eso te va a provocar, no estás siendo esclavo obviamente de Dios, pero al mismo tiempo eres libre. Te puedes sentir en libertad. ¿Cuántos libres hay aquí? ¿Cuántos pueden decir, yo soy libre por la gracia de nuestro Dios? Amén. Dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado y venisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Vamos a Romanos capítulo 7, por favor. Bueno, aquí quiero explicarle 3 puntos. Dice aquí la palabra, en donde estábamos, Romanos 6, ¿verdad? Que Dios nos ha santificado. Y quiero explicarle que hay 3 tipos de santificaciones.
o de santidad. La primera santificación se llama posicional, es decir, un pecador viene, se arrepiente en Jesús, le recibe como Salvador, sus pecados son borrados, ahí está justo, es decir, ya no debe nada. Pero justo en ese momento Dios le hace santo, porque dice la palabra que Él no solo quita el pecado, también nos limpia. Así que delante de Dios, un nuevo convertido es santificado y justificado. Justo porque ya no debe nada y santo porque está limpio, ya no hay ningún pecado en él. Pero hay una segunda santificación y esta se llama progresiva. Y es donde muchas veces nos quedamos atascados. Porque como yo ya recibí a Cristo y yo ya soy santo, creemos que esa santidad pues ahí va a estar. Pero dice la palabra que nosotros tenemos que santificarnos continuamente. Y yo, para que usted me lo entienda, normalmente lo explico así. A veces traemos una manchita y no tenemos a la mano un espejo, pero normalmente a veces las mujeres lo hacemos en el celular. Miramos el celular y nos miramos un poco la mancha y la movemos. Pero cuando nosotros vamos a un espejo, porque en el espejo todo se ve claro, pues ahí nos vamos a dar cuenta que quizás no limpiamos todo. Bueno, la santificación progresiva es, Dios hoy, tú te conviertes, eres santo, mañana inicias, comienzas a leer la Biblia y te das cuenta de cosas que tú hacías, pero que Dios te dice que ya no hagas y las comienzas a dejar de hacer. Entonces comienzas el proceso de santificación progresivo. Quizás el que tiene un día, una semana, un mes, no conoce muchas cosas y hasta donde él sabe, ha dejado de hacer lo incorrecto. Pero ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que después de 1 año o 2 años, Dios de repente te dijo que estás haciendo algo incorrecto, pero hace 1 año, 2 años tú no lo sabías? ¿A cuántos nos pasó? Sí, de repente no habíamos leído la Biblia, no habíamos tenido ese encuentro con Dios de esa manera especial, pero pasado un tiempo Dios te va mostrando áreas en tu vida que también necesitas limpiar. Entonces dices, bueno, tengo la decisión de quedarme donde estoy o de dejar hacer lo que estoy haciendo y voy a santificarme. Entonces, la santificación progresiva, ¿cuánto tiempo dura? Todo el tiempo que estemos aquí en la tierra. Porque todo el tiempo Dios te va a estar poniendo en tu corazón cosas que tú tienes que dejar. O aún de pecados que tú creíste que habías dejado y los vuelves a cometer. Escuchaba una ilustración y no sé cuántos han visto o han escuchado mínimo, ¿verdad? De los osos que hibernan. Ellos tienen que consumir muchos alimentos durante un periodo para que después vayan a hibernar durante meses inclusive. Y dice que inclusive se pierden las pulsaciones del oso, ya pareciera que pierde los sentidos, ya si tú vas y te acercas, aparentemente está dormido. Ese oso, está muerto. Tú lo puedes ver que ya no tiene, ni se mueve, inclusive no tiene que pararse a defecar, porque como no está comiendo, no lo necesita. Prácticamente todos esos meses el oso está como muerto. Pero terminado ese periodo, lo que hace el oso es levantarse. ¿Y cómo crees que despierta ese oso? Hambriento. Si ese oso aprovecharan y lo mataran, digamos porque es peligroso, no porque hay que hacerlo, pero si ese oso pudieran matarlo, sería en su tiempo en donde está hibernando. Pero si tú lo dejas, cuando él se levante, ¿qué va a hacer? Él se va a levantar con más hambre. Bueno, hay situaciones que están en nosotros, en nuestra naturaleza, y mientras tú no las alimentes, mientras tú no les des más, ¿qué les va a pasar? Se van a mantener. Pero si tú les permites volver a levantarse, ¿qué van a hacer? Te pueden volver a devorar. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Por eso aquí la santificación progresiva es todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar checando cómo está nuestra vida. Porque ¿cuántos de nosotros le hemos fallado a Dios? Todos en algún momento le hemos fallado. Por eso inclusive el apóstol Pablo decía, no se crean mejores. No se crean mejores que los demás. No digan ustedes, yo sí cumplo y ustedes no.
Entonces todos le hemos fallado a Dios, todos incluso en este momento hay cosas que tenemos que arreglar con Dios, ¿sí o no? Hay cosas que Dios nos ha hablado quizás y las hemos ido dejando y no las hemos querido arreglar. Tú te conoces, tú sabes qué áreas en tu vida necesitas poner en orden con Dios. Hoy es el día. Puedes decir, hoy es el día. Y la tercera clasificación de santificación es la plena y es la que vamos a tener un día cuando Dios dice que nos transforme y nos dé un cuerpo glorificado. Así que esa todavía no llega, pero usted puede estar trabajando en su santificación progresiva. Así que dígalo conmigo, voy a trabajar en mi santificación. Al que está a su lado, dígale, ¿y tú, hermano, vas a trabajar o ahí te vas a quedar? Tenemos que trabajar. Romanos 7:7, por favor. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Versículo 11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, nuestra naturaleza carnal, cuando hay un mandamiento, ¿cuántos de ustedes han escuchado la frase, lo prohibido es lo más sabroso? ¿La han escuchado? No digo que la crea, hermano, no se asuste, yo solo digo, ¿la ha escuchado? Pareciera que no, pero en el ser humano lo que te prohíben es lo que más quieres. Si al niño tú le dices que no salte, ¿qué va a hacer? Él quiere saltar. Si le dices que no puede hacer tal cosa, eso quiere hacer. Y es lo que aquí dice el versículo 11. El pecado, nuestra naturaleza carnal se aprovecha más de lo que no se debe de hacer porque es lo que más quiere hacer. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego dice, él se pregunta, luego dice, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para postrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley, ¿qué dice? Es espiritual, versículo 14, estamos en el 14, la ley es espiritual, ¿más qué dice? O sea, yo tengo una naturaleza carnal y esa no la descuide, esa ahí está. Ay, hermano, ya me convertí a Cristo, sí, pero su naturaleza ahí está. Y por eso aquí dice el apóstol Pablo, dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos de nosotros hemos querido dejar un pecado y no hemos podido? Se nos hace difícil. Es que ya no quiero decir malas palabras y cuando mero ya no las quiero decir, ya las dije. Dice aquí el apóstol Pablo, todos, porque si alguno dice que no, la misma palabra dice, no, hacemos mentiroso. Pero dice, todos tenemos una lucha en querer hacer lo correcto. Y nuestra carne, ¿qué nos dice? No, compláceme, haz lo que estamos acostumbrados, esto está más bueno, esto sabe mejor. Así que dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y ojo, no vaya a creer usted que con estos versículos el apóstol Pablo dice, pues ya todos pecamos, de por sí todos pecamos. Vamos a leer los siguientes para que no se quede una idea errónea. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Por eso, atrás nos acaba de decir en los capítulos anteriores que no le demos rienda suelta a la carne, porque si usted alimenta sus deseos, esos le van a pedir más y más. Pero si nosotros hacemos morir, dice la palabra, obvio que esos deseos van a ser menos, pero la lucha ahí está. Pero vea el 21, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Todos amamos a Dios, por eso estamos aquí, lo amamos. Pero dice, veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Inclusive vea el versículo 24, léalo por favor, ¿cómo dice? Pues así como el apóstol Pablo lo está presentando, es que tenemos una lucha espiritual y aquí dice, lo que yo no quiero hacer, eso hago y por eso el pecado se enseñorea. E inclusive en el versículo dice, miserable de mí, pero hace una pregunta y aquí es donde marca la diferencia. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ciertamente nuestra carne está viva, sí está viva, pero de nosotros depende cuánto va a estar viva. ¿Y cuál es la diferencia? Que el apóstol Pablo dice, aunque ciertamente tengo esta lucha y hay días que parece que mi carne va a vencer, capítulo 8 de Romanos, cuando a veces parece que la carne es la que va a vencer, dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lea el 4 conmigo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ciertamente estamos en un tiempo y en una generación muy difícil, porque el pecado parece muy normal, y aún muchas veces a nuestra vista se ha normalizado. Y a lo que deberíamos de llamar pecado no le hemos llamado, y eso nos lleva a vivir todavía cosas en desorden. Pero aquí el apóstol Pablo dice, aunque en tu interior hay una lucha, aunque en tu exterior parece que se favorece esa lucha, tú tienes una ventaja. Y es que esa lucha ya la ganó Cristo cuando vino en carne a esta tierra y vivió rectamente. Y por esa razón, hoy tú ya puedes obedecer. Ahí el versículo 4 se lo voy a leer en otra versión que encontré. Y se me pasó dársela a Nancy, pero se la leo. Dice, por eso, si vivimos según el Espíritu Santo y negamos obediencia a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, podemos obedecer las justas demandas de la ley de Dios. Es decir, aquí dice, si negamos obediencia a nuestra vieja naturaleza. Todos tenemos luchas, todos, en diferentes áreas, en diferentes formas, pero Dios dice, no es razón para pecar. Todos somos tentados, todos tenemos luchas, pero Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ha dado ya la victoria. Amén. Entonces, iglesia, como pueblo de Dios, que no se nos olvide que somos hijos de Dios, llamados, santificados y justificados por la gracia de Dios, pero no con licencia para pecar. Porque si pecamos, el pecado vendrá a hacerse amo de nosotros. Y como consecuencia vendrá la muerte. Así que no sé con qué está batallando usted. Y vuelvo a decir, todos batallamos. Todos tenemos procesos con Dios, todos estamos en una santificación progresiva, pero la diferencia es, ¿realmente estás en ese proceso apoyado por el Espíritu Santo o luchas en tus fuerzas? Porque si luchamos en nuestras propias capacidades humanas, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué va a pasar? Le fallamos a Dios.
y volvemos a fallarle. Como la famosa dieta, dices que no vas a comer esto y terminas haciéndolo porque no tienes la suficiente fuerza. No te apoyes en ti mismo, dice la palabra, fíate de Jehová. Si hoy has algo batallado, es tiempo, ponte sobre tus pies, es tiempo de que le digas al Espíritu Santo, yo no he podido con este asunto, pero si tú eres el que obra en mí, dice tu palabra que me has hecho esclavo, pero un esclavo libre. Porque mire, en el Espíritu Santo, Él no necesita darnos leyes. Cuando alguien ama a Dios, le puede obedecer con libertad. Es esclavo de Dios, pero es libre al mismo tiempo. Y no necesita un mandamiento. Él mismo comienza a santificarse. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Tome, por favor, hay un momento y comience a hablar con Dios. Todos tenemos que pasar un proceso de santificación, pero no estamos solos para ese proceso. ¿Con qué está batallando usted? Dios lo sabe. Comience a hablarle. Hable ahí con Dios. Si usted no ha podido dejar la mentira, no ha podido dejar la crítica o el chisme, o si ha dejado inclusive que entre la famosa pornografía blanda a sus pensamientos, a sus creencias, si hay algo que arreglar, ese es el momento. Ese es el momento, hermano. Tome un tiempo. A Dios no le miramos, pero créame que aquí está. No podemos ver al Espíritu Santo, pero créame que está en su interior. Así que puede comenzar a hablar con Él. No necesitamos palabras que nos digan los demás. Usted puede comenzar a hablar con Dios. Dígale, Dios, te necesito. Algo que hay que entender es que solos no podemos. No es en nuestras fuerzas. No nos justificamos siquiera para salvación por nuestras obras. Tampoco en la santificación lo vamos a hacer por nuestras fuerzas. Dígale, Espíritu Santo, aquí estoy. Precioso Espíritu Santo, aquí está tu pueblo. Aquí están nuestras vidas, Dios. Te reconocemos nuestra gran necesidad de ti. Reconocemos nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos y de santificarnos nosotros mismos. Reconocemos, Dios, que si no fuera por tu gracia, no tendríamos siquiera oportunidad de estar aquí, Señor. Si no fuera por el sacrificio de Jesucristo, quien padeció en la cruz todo lo que deberíamos de haber padecido nosotros, no estaríamos aquí. Gracias, gracias por eso, Dios. Gracias por la salvación, gracias por la misericordia. Gracias porque cuando no había oportunidad para nosotros, tú nos las diste. Gracias porque a pesar de que hemos pecado, fallado delante de ti, tu gracia ha estado con nosotros, Señor. Gracias por ese amor, gracias por esa misericordia. Hoy, Padre, nos reconocemos delante de ti que estamos necesitados aún de cambiar más áreas en nuestra vida. Tú nos conoces, Padre, nadie es perfecto, nadie podría señalar siquiera al otro, porque con nuestras propias faltas, con nuestras propias fallas tenemos suficiente, Señor. Pero hoy nos presentamos delante de ti y te decimos, Señor, ayúdanos, ayúdanos, porque si dejamos que el pecado more en nuestro cuerpo, en nuestra carne, Dios, volveremos a estar en muerte, esa muerte de la cual tú ya nos rescataste, esa muerte de la cual tú ya nos libraste, Dios. Ayúdanos, ayúdanos si hay pecados aún que a nuestros ojos parecen no serlos. Espíritu Santo, redargúyenos, háblanos, Dios. Tú sigues siendo el mismo, tú hablas a tu pueblo, a nuestros corazones, Dios. Y trae esa libertad que necesitamos, Señor. Esa libertad para obedecerte. Esa libertad para rendirnos a la gloriosa presencia de tu Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor. Te necesitamos. Fluye sobre cada corazón. Fluye, Señor, en nuestro interior. Eres el único que nos hace, Dios, hábiles para vencer el pecado. Para que esa lucha en nuestro interior no la gane la carne. Para que esa lucha en nuestro interior sea ganada por la presencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, a hacer lo que conviene.
Ayúdanos a ser obedientes a la justicia. Ayúdanos, Dios, a permanecer en ti, Señor. Un día queremos estar en la eternidad contigo. Ayúdanos a permanecer en ti, precioso Dios. Ahí como está, puede levantar sus manos. Puede decirle a través de esta alabanza que su presencia fluye en su corazón. Levante sus manos, hermano. Sea ministrado. Nunca vamos a ser cristianos vencedores sin la presencia de su Espíritu Santo. Levante sus manos y reciba la presencia de Dios, la fuerza que necesita de Dios. Levante sus manos. Sí, Señor. Tu presencia fluya en cada corazón, en cada vida, Dios. Cada joven, cada adulto, cada niño, Señor, sea lleno de tu presencia, Dios. Presencia de Dios, presencia y gracia de Dios. La gracia que nos lleva a ser libres. La gracia que nos lleva a ser vencedores. La gracia de Dios que nos hace permanecer en victoria. Espíritu de Dios, tu gracia, tu gracia, tu gracia. Gracia de Dios, presencia del Espíritu Santo, presencia de Dios en tu corazón, en tus pensamientos. Oh, Dios. Así como está, quiero invitarle a que podamos hacer unidos una oración a Dios. Ahí donde está, vamos a hacer unidos esta oración. Dígale: Padre Celestial, te doy gracias por la salvación a través de Jesús. Gracias porque tu Espíritu Santo mora en mi vida. En este día yo pacto contigo para servirte. Yo pacto contigo para obedecerte. Quiero santificarme. Muéstrame cada área de mi vida que necesite ser santificada. Rindo mi voluntad, rindo mis pensamientos en obediencia a tu Espíritu Santo. Y me declaro libre en la gracia de Jesús. Amén. Ahí deje que la presencia